estoy seguro de que, bueno, ya todos vieron miles de veces las escenas, las imágenes, digamos, y videos que se viralizaron a partir de lo que fue este hecho. Y tampoco voy a especular sobre las razones que llevaron a esta persona a intentar asesinar a nuestra vicepresidenta, porque, bueno, sería justamente especular, porque se sabe poco y nada de la investigación, que de hecho ayer la jueza misma decretó secreto de sumario, así que tampoco tiene mucho sentido hablar sobre eso. Y bueno, como esta columna obviamente es de análisis político, un poco lo que quería hacer hoy era repasar las reacciones de los dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco eso. El pasado jueves, como digo, la noche misma del atentado, tuvimos las dos primeras reacciones importantes de la dirigencia política, donde, bueno, por un lado, los bloques oficialistas y opositores de la Cámara de Senadores, la cual justamente es presidida por la vicepresidenta, se reunieron con bastante rapidez, digamos, para sacarse una foto en conjunto y redactar un documento donde se repudiaba este hecho y donde hubo dos conceptos que me parecen bastante importantes señalar. Que bueno, el primero, se calificó a este intento de asesinato como un hecho que empaña la vida en democracia, dicho así textual, y segundo, también se exhorta a toda la dirigencia y a la población a buscar la paz social, también textual paz social, digamos. El segundo mensaje, bueno, fue del presidente Alberto Fernández, quien alrededor de las 12 de la noche, unas 3 horas después de que se conoció este hecho, decretó feriado nacional para el viernes, llamando a la reflexión democrática y también invitando a la población a manifestarse para defender las instituciones democráticas, todo dentro de un contexto que invitaba también a movilizarse en paz y no a generar más disturbios, digamos. Entonces, bueno, ese día, justamente el viernes, vimos plazas de todo el país llenarse de personas que iban por convicción propia, mayoritariamente sin banderas políticas, y esto, bueno, fue también bastante importante, y con la intención genuina de repudiar este atentado a la democracia, manifestándose sin inconvenientes, porque la realidad es que no se registraron en ningún punto del país inconvenientes, y con un especial clima de paz generalizada, podríamos decir. Así que, bueno, esas son cosas que me parece que, bueno, son importantes destacar. Un día después, que fue el sábado a la tarde, tuvimos una sesión especial en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo, que hoy no tiene una mayoría en el recinto, y bueno, muchas veces se ve obligada a consensuar también con la oposición, logró en este sentido consensuar nuevamente con los sectores opositores un documento prácticamente indistinguible de aquel que redactaron rápidamente los senadores. Pero bueno, no fue todo tan aceitado como en la Cámara Alta, porque fue ahí justamente en la Cámara Baja donde lo que empezó como un repudio generalizado de casi todas las fuerzas políticas empezó a mostrar algunas diferencias. Y acá es donde me quería un poco detener, pero antes de pasar a esto, para contextualizar, creo que podríamos resumir los discursos de la dirigencia política a partir de este hecho en tres. Por un lado, el oficialismo, el peronismo, digamos, buscó desde un principio conseguir el acuerdo de todo el arco político para mostrar a la sociedad una primera señal de consenso y paz, con el intento de que este mensaje descendiera hacia la población sin importar sus diferencias ideológicas. Un poco el discurso del oficialismo tuvo que ser diluido para no entrar en tensiones con la oposición, y algunos componentes como el término de discursos de odio o violencia política tuvieron que ser modificados para alcanzar este consenso mayoritario, pero podríamos decir que el corazón del discurso, esto de atentado a la democracia y paz social, se mantuvieron intactos. Por otro lado, parte de la oposición demostró su compromiso democrático y, bueno, dejando de lado las diferencias ideológicas que obviamente los acompañan, decidió acompañar este repudio depurando, como digo, un primer discurso con el cual no se sentía tan cómodo. Y bueno, y la realidad es que, bueno, este encuentro entre ambas fuerzas, donde ambas tuvieron que ceder un poco de terreno, fue una primera señal de consenso político para defender algo mayor a la sectorización política de la que estamos acostumbrados ya. Y un tercer discurso, que bueno, este también es bastante importante y hay que señalarlo, dejó al descubierto que existe un componente antidemocrático de algunos sectores políticos cuyo contenido básicamente naturalizaba y banalizaba el atentado a la vicepresidenta, haciendo más énfasis en el decreto del feriado, diciendo que, bueno, ¿por qué se decretaba un feriado? O tratando al gobierno de que no querían trabajar, de vagos, ese discurso que, bueno, un poco estamos acostumbrados también, y no se ponía tanto énfasis en el hecho en sí, e incluso en algunos casos también se ponía en duda la veracidad del mismo atentado. Esto, bueno, obviamente estoy seguro de que todos en algún momento escuchamos a alguien decirlo, pero me parece que es mucho más grave cuando se escucha decirlo en un recinto, digamos, democrático. Sí.
Entonces, bueno, me parece que es necesario destacar en este punto que tanto peronismo como radicalismo y también parte del PRO y la coalición cívica mostraron un compromiso serio con la democracia y por dejar en claro que lo que había ocurrido no podía banalizarse, tenía que condenarse desde todos los rincones de la representación política. Creo que un poco la foto de los senadores fue el puntapié inicial para el rechazo casi unánime de toda la dirigencia política, foto que, bueno, no pudo replicarse con los diputados, y acá sí es donde entramos un poco en lo que yo quería decir, porque fue ahí donde vimos una divergencia que profundizó una división interna de Juntos por el Cambio, que es la principal fuerza opositora. El radicalismo en diputados, bueno, está encabezado por el cordobés Mario Negri, quien decidió que lo políticamente responsable era aprobar el documento de repudio redactado en conjunto y quedarse en la Cámara una vez que se terminara la votación. El PRO, en cambio, decidió acompañar el repudio, pero una vez que terminaron de votar, los diputados de este partido abandonaron el recinto, profundizando una brecha en relación con los radicales. Y bueno, ante este hecho, el sector radicalizado del PRO quedó un poco expuesto por el hecho de no ceder terreno y evitar una foto de unidad, como sí pasó con sus pares de la Cámara Alta, o sea, los senadores. Además, bueno, el principal sector que le recriminó el haber seguido no fue el peronismo, y esto es algo importante también, sino que fue el otro gran partido que conforma Juntos por el Cambio, o sea, la Unión Cívica Radical. Entonces, bueno, además quedó expuesto también dentro de la coalición. Un poco lo que se demostró es que dentro de la coalición opositora hay dos sectores que apuntan a contener dos sectores políticos o dos sectores sociales distintos, donde hay un radicalismo que viene mostrando un giro hacia el discurso más consensual y democrático, donde busca interpelar a un sector social agotado de las divisiones políticas, y bueno, donde hay un sector también del PRO que busca asociarse al radicalismo y también ser un poco más, situarse más al centro, si se quiere, mientras que hay una parte más dura del PRO que busca exacerbar un discurso polarizador para sectores sociales que se definen como antiperonistas a ultranza. Y creo que quien quedó más y también ex ministra de Seguridad del gobierno anterior, Patricia Bullrich, porque bueno, hasta el día de hoy no repudió el atentado y se ocupó únicamente de señalar su desacuerdo con el feriado decretado por el presidente. Un poco, bueno, creo que la estrategia de Bullrich se puede leer como no cederle terreno a los sectores más extremistas de la política actual, como son los libertarios, y evitar acuerdos con el oficialismo y radicalismo, aún en situaciones extremas como la que ocurrió, para, bueno, justamente buscar que esos votos más extremistas no se vayan hacia otros sectores, sino que se queden en el partido de oposición. Y en este sentido, bueno, también la radicalización de parte del PRO parece responder a una radicalización de los discursos políticos que se alimentan y se reproducen de esta polarización social, digamos, y la demostración de ese giro hacia la derecha de parte del PRO está en que incluso las fuerzas políticas que históricamente fueron antiperonistas y especialmente anticristinistas en los últimos tiempos, como el radicalismo o incluso la coalición cívica de Carrió, le dieron la espalda al PRO cuando decidió irse de la sesión, en la sesión que decimos del sábado en la Cámara de Diputados, y se puede resumir este gesto de darle la espalda, digamos, en una frase que Negri, que como decimos es el jefe del bloque de radicalismo, expresó cuando Cristian Ritondo, que es jefe del bloque del PRO en diputados, se estaba yendo. Un poco la frase que utilizó fue, así textual: la divisoria es entre demócratas y no demócratas. Entonces, con esta frase bastante lapidaria y muy dura para con el PRO, Negri un poco dejó al PRO en evidencia por haber cedido el recinto y no acompañar el resto de la sesión. Bueno, nada, y digamos que es un poco eso lo que vimos en la oposición. Marcó una diferencia institucional entre los discursos de ambos sectores, de una oposición que hoy aparece cada vez más dividida y que, bueno, no sabemos cómo puede seguir, porque, como decimos, un sector está tratando de buscar los votos más extremistas y otro está tratando de tirarse más hacia el centro. Por su parte, el oficialismo, bueno, todavía está intentando salir del shock, viendo cómo articulan los próximos discursos y pensando en cómo tomar este hecho como punto de partida para pensar en acuerdos sociales más amplios que no banalicen un atentado a la democracia como lo que vimos este fin de semana. Y bueno, también un poco el rol que va a jugar a partir de ahora la vicepresidenta, porque yo creo que no vamos a volver a ver a Cristina, digamos, en estas situaciones en las que se mete lleno entre la multitud y todo eso, sino que, bueno, ahora va a empezar a parecer un poco más cuidada
Así que también es interesante ver qué rol le cabe a la vicepresidenta a partir de este momento. Y yo un poco quería cerrar con una reflexión que tiene que ver con que me parece que la clave de los sectores democráticos va a tener que ser la de ceder terreno y llegar a forjar acuerdos con otras fuerzas políticas que prediquen una clara defensa de la democracia y sus instituciones ante el avance de fuerzas que muchas veces alimentan una degradación de estas. Y en este sentido yo traje la frase de Negri porque, bueno, un poco creo que es la discusión que se tiene que dar hoy. La discusión no puede ser entre un sector político u otro, sino entre quienes defienden la democracia y quienes evidentemente no la defienden o quizás no lo hacen tan explícitamente. Entonces me parece que esa es un poco la cuestión que se tiene que empezar a pensar a partir de ahora. Y con esta reflexión final, bueno, quería cerrar la columna de hoy y quería adelantar también que para el miércoles, si no hay ninguna otra cuestión de emergencia que nos haga replantearnos lo esquematizado, lo que estoy presentando ahora, vamos a estar hablando de algo que pasó también ayer, que bueno, un poco quedó tapado por esto del atentado, pero fue bastante importante, que fue el rechazo a la nueva constitución chilena. Sí, eso un poco, claro, lo veníamos tocando en columnas anteriores, pero veníamos adelantando que lo más probable era que se rechazara, pero bueno, yo quería ahondar un poco en eso, así que el miércoles, si podemos, vamos a ver eso. Y una cosa que está sucediendo en Europa, que bueno, si no era suficiente con la guerra entre Rusia y Ucrania y con esta crisis energética que está teniendo también la mayor parte de Europa, empezó a haber una escalada en tensiones entre Grecia y Turquía, que son dos países que históricamente han estado enfrentados y hoy, bueno, se están lanzando amenazas bastante fuertes, así que probablemente el miércoles estemos hablando de ambas cosas. Dale, perfecto, entonces lo agendo porque me interesa también qué está pasando ahí entre Grecia y Turquía, que algo así por arriba leí, así que bueno, esperaré el miércoles a escucharte en profundidad. Buenísimo, nos encontramos de vuelta el miércoles. Dale, te mando un abrazo, gracias. Igualmente a vos. Chao, chao.